Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? Hoy día yo los saludo desde Antofagasta. Vine a ver a mi padre, en la tierra donde yo estudié durante mi tiempo de la universidad y el lugar donde hoy día también está la mayor cantidad de mis familiares. Así que con esta hermosa vista que tenemos desde aquí, desde el lado sur de Antofagasta, les mando un abrazo grandote y los quiero invitar para que oremos, para que podamos partir la clase de hoy. ¿Les tinca? Dale. Bendito Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Te damos tantas gracias porque tú hoy día nos permites poder estar disfrutando, Señor, de este tiempo, Señor, en comunión contigo, este tiempo en donde podemos estudiar la palabra, donde podemos aprender más de ti, y todo gracias, Señor, a que tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has mantenido con bien y porque has cuidado de cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Señor, que tú hoy abras nuestro entendimiento, que prepares nuestro corazón, Señor, para poder recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Úsanos a cada uno de nosotros de la manera que tú estimes conveniente, Señor, para la extensión de tu Evangelio. Como siempre pedimos todo y lo agradecemos, Dios, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Durante algunas clases, chicos, hemos estado viendo, o durante las últimas clases, hemos estado viendo algunos milagros que hizo nuestro Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Durante todo el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, Él cumplió a cabalidad con la ley, con la Torá, con la ley que Dios le había entregado a Moisés. Incluso se hizo parte de las mismas fiestas que el Señor le había entregado a su pueblo allá en el monte Sinaí. Y hoy vamos a estudiar un capítulo que está en el Evangelio de Juan. Vamos a estudiar el capítulo 5 y vamos a ver otro de esos milagros que el Señor hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Hasta cierto punto, este milagro que vamos a ver ahora marca un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. Es el punto exacto donde finalmente comienza la persecución de parte de los estudiosos de la ley en contra de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, el capítulo que estamos estudiando hoy día tiene una trascendencia tremenda en lo que resta del ministerio del Señor aquí en la tierra. Es importante que entendamos que durante todo el tiempo que Cristo estuvo aquí en la tierra, Él cumplió con la ley. Él nunca pecó. De hecho, dice que aquel que en Él no hubo nunca pecado fue puesto en propiciación por aquellos que sí lo hicieron. Y es importante que entendamos eso para poder entender lo que este libro de la Biblia nos quiere decir. El capítulo 5 habla acerca de un milagro que el Señor hizo a un paralítico. Y vamos a leer entonces, vamos a leer Juan número 5, vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Beteseda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Entonces, los versículos nos dicen que después de una fiesta de los judíos, que nosotros, según los estudiosos de la Biblia, es probable que se refiera a la Pascua, porque específicamente en este versículo no lo aclara. Dice que Jesús subió a Jerusalén, y en Jerusalén había, en una de las puertas de la ciudad, había un estanque que era llamado Betesda. Y el Señor Jesús entró a ese lugar, entró hacia el estanque atravesando esa puerta.
Y era un lugar que estaba lleno de personas que tenían alguna enfermedad. Entonces había una gran multitud de gente que estaba cerca de un pozo que estaba ahí. Y seguimos leyendo en el versículo y dice lo siguiente. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este versículo nos habla entonces acerca de la explicación del por qué estaba toda esa gente reunida en ese lugar específicamente. Nos dice que de cuando en vez, cada cierto tiempo, el agua se agitaba. Y esto era porque supuestamente un ángel bajaba y tocaba el agua. Y la creencia popular decía que aquellos que tocaran el agua iban a ser sanados. Esa era la razón por qué estaba lleno de gente ese lugar. Al igual que hoy en día, hay muchas personas que por creencia popular esperan ciertas cosas que pasen. Pero nosotros sabemos que el único que puede hacer milagros es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces seguimos. En el versículo 5 dice lo siguiente. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora, en esta parte del capítulo, ya nuestra atención no está puesta en la multitud, sino que está puesta en un hombre en particular. Este hombre que llevaba 38 años enfermo. No sabemos si había estado durante todo ese tiempo junto al estanque. Solo sabemos que había sufrido esta enfermedad durante 38 años. Al parecer se movía con dificultad y eso lo ponía en una condición peor quizás de la mayoría de quienes estaban allí esperando estas sanaciones o estas curaciones. Imagínense a este hombre con sus ojos puestos, fijos en el agua, esperando el movimiento del agua. Tiene que haber tenido la esperanza puesta ahí, en ese momento preciso. Y debe haber sentido una frustración tremenda el que cada vez que el agua se moviera, siempre había otro, siempre había alguien más que se le adelantaba. Tiene que haber visto muchas sanaciones o aparentes curaciones sin que él pudiese llegar a ser el primero en el agua. Nuestro Señor Jesús sabía que llevaba mucho tiempo enfermo. Y ahora es el momento en donde vamos a ver cómo Él se acerca a este enfermo. Leamos el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esta era una pregunta extraña. Porque este hombre llevaba 38 años con sus ojos, con su vista puesta sin vacilar en el estanque. ¿Qué creen ustedes que hubiese respondido este hombre? Por supuesto que sí, por supuesto que quiero ser sano. Pero el Señor hace esta pregunta que para nosotros a lo mejor puede ser obvia, con dos motivaciones, creo. La primera era que una persona que claramente ya había perdido las esperanzas volviese a tener, aunque sea una pequeña luz de esperanza respecto a su sanación, a su curación. Y la segunda tenía que ver con que el Señor Jesús lo que estaba buscando, el que era sorprenderlo de cierta manera, es que tuviese la capacidad de voltearse y dejar de mirar este estanque y lo comenzara a mirar a él. Y porque si nosotros pensamos quizás en la respuesta que puede haber sido la que este hombre le podría haber dado al Señor, podría ser la siguiente: claro que quiero ser sanado, por supuesto que quiero ser sanado. Mi problema no es ser sanado, mi problema es que nadie me puede bajar hasta el pozo, o nadie me quiere bajar hasta el estanque. Entonces, esto también nos lleva a nosotros a darnos cuenta que muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en las cosas o en situaciones que sucedan, esperando que sean otros los que accionen respecto a nosotros.
cuando nosotros sí tenemos la certeza de en quién nosotros tenemos que poner nuestras esperanzas, quién va a hacer la obra y que no vamos a hacer nosotros claramente, ni va a ser un externo, va a ser nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, morando en nuestros corazones. Sigamos leyendo entonces el capítulo 7, el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Parte de esto nos muestra una historia triste, una historia de un hombre que estaba desesperado, que impotente. Lo más probable es que ya no tuviese casa, no tuviese un hogar, estaba completamente solo. Claro que quiere ser sanado, claro que sí. Pero así como lo veíamos recién, el problema no es que no quisiera ser sanado, el problema es que no había quien lo metiera en el pozo. Ahora leemos el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús aquí le entrega un mandato, le dice que debe levantarse, tomar su lecho y andar, tomar su camilla. Era tiempo ya de dejarle ese espacio a otro. Había sido sanado físicamente. Y Jesús lo manda entonces a que se levante y que vaya. Vamos a continuar leyendo entonces ahora los versículos del 9 al 13. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Como leímos en los versículos de recién, aquí empieza a pasar otra cosa. Lo que ocurre aquí es que aquellos que perseguían al Señor Jesús comienzan a acusar a este paralítico de que claramente ya había sido sanado, de llevar su lecho, de llevar su camilla, de estar caminando por ahí en el día de reposo. Eso claramente nos habla de que el hombre había sido sanado, ¿cierto? Se enfadaron, se enojaron finalmente porque él estaba llevando su camilla en el día de reposo. El versículo también nos dice que el Señor se había retirado del lugar. El hombre no tenía claridad entonces de realmente quién había sido, quién lo había sanado. Sigamos ahora con el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí lo que vemos es algo maravilloso, es algo increíble, chiquillos, que me gustaría que pudiesen poner mucha atención en este momento particular del estudio. Dice el versículo que después Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Finalmente, lo que nos muestra este pequeño versículo en este capítulo que estamos estudiando es que Jesús claramente lo había sanado físicamente, había ocurrido ese milagro. Ya no era un paralítico, sino que estaba sano, podía caminar. Pero lo que estaba pasando en ese preciso momento dentro del templo es que el Señor lo estaba sanando espiritualmente. Le estaba diciendo que sus pecados habían sido perdonados y que ya no pecara más, que cambiara su vida, porque en esto también podemos quizás inferir que su enfermedad sí había sido a causa de su pecado y Jesús lo había sanado física y espiritualmente y le estaba diciendo, de ahora en adelante es tiempo de llevar una vida distinta. Leemos ahora el versículo 15 y el 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo.
una vez que este hombre tuvo el encuentro con Jesús, se encuentra nuevamente con los judíos, con los estudiosos de la ley, y les dice que él era quien lo había sanado. Y esto es lo que finalmente causa que ya sus enemigos, los enemigos de Cristo, se llenaran de odio contra él. Y no iban a descansar hasta que finalmente pudieran atraparlo, pudieran poder llevarlo a juicio. Seguimos leyendo ahora en el versículo 17. Y Jesús aquí le responde a estos judíos, a estos estudiosos de la ley. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. La respuesta que Jesús les da es algo que los llena aún más de odio, más de estas ganas de poder tomarlo prisionero, por así decirlo. No solo Jesús para ellos violaba la ley haciendo sanaciones un día sábado, sino que en la respuesta que acabamos de leer, Él se hace igual a Dios. Él dice que así como su Padre trabaja, Él también trabaja. Dios y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo no son indiferentes a nuestro pecado y al pecado del mundo, por lo cual no hay un solo día que nuestro Señor descanse, porque su interés por sobre todas las cosas va a ser poder lograr que nosotros los hombres nos volteemos a Él y dejemos esta vida pecaminosa de lado para llevar una vida que lo glorifique y lo santifique a Él. Sigamos leyendo entonces en el versículo 18, dice lo siguiente: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tal y cual como veíamos recién, los judíos, dice, aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre y se hacía igual a Dios. La intención de ellos era poder tomarlo prisionero, llevarlo a juicio y matarlo. Pero Jesús sigue en los siguientes versículos haciendo unas declaraciones potentísimas y que finalmente van a ir cerrando esto que hemos estado estudiando hoy día. Como vimos este milagro que marcó un antes y un después en el ministerio de Jesús, y como también a través del milagro de este paralítico nosotros podemos ver cómo Jesús nos puede restaurar físicamente, como también nos restaura espiritualmente para que llevemos una vida en santidad. El versículo 19 dice lo siguiente: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En este versículo, esta declaración que acabamos de leer, nos dice que Jesús estaba diciendo que Él era Dios y que Él podía hacer lo mismo que hacía Dios. Lo que nos revelan estas palabras es que existía una relación perfecta de armonía entre el Padre y el Hijo. Por lo que podemos deducir que obviamente la acusación que estaban lanzando los judíos o los estudiosos de la ley era absurda. Él no contradecía al Padre, Él no podía ir en contra de la ley, porque Él había dado la ley. Pero claramente esto no fue suficiente. Jesús podía incluso perdonar pecados, podía sanar, podía levantar muertos. Y nada de esto lo hacía contradecirse, porque Él era quien había dado la ley. Continúa entonces estas declaraciones que hace Jesús en estos versículos. Leamos entonces el versículo 20 de este capítulo que estamos leyendo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Este versículo que leemos entonces nos muestra cómo hay una perfecta relación de intimidad entre el Padre y el Hijo, lo que finalmente nos muestra cómo hoy día
son uno solo. El Padre y el Hijo son uno solo, junto con el Espíritu Santo. El capítulo que acabamos de estudiar es muy potente. Los versículos que acabamos de leer tienen una profundidad increíble, chiquillos. Yo los invito a que le den una vuelta, que entiendan cómo muchas veces, como leímos en un principio, tenemos puesta nuestra mente fija en cosas, en situaciones que puedan venir a resolver nuestra vida. Cuando tenemos a Jesús hablándonos al lado de nosotros, diciéndonos, mírame, aquí estoy, yo soy el que te sana, física y espiritualmente. La Biblia nos muestra en su totalidad cómo Dios ha querido relacionarse con el hombre desde un inicio y cómo Él quiere establecer una relación personal con cada uno de nosotros. La Biblia nos ha recordado cómo la muerte de Jesucristo, muriendo en la cruz y resucitando de entre los nuestros, es el milagro más grande del cual nosotros podamos ser partícipes. Así como Jesucristo se involucró directamente en la sanación del paralítico, espiritual y físicamente, aún propiciando el odio y la persecución contra él, es que yo los invito, chiquillos, a que ustedes sean agradecidos de ese milagro, respondan positivamente a lo que Dios hizo, a lo que hizo a través de Cristo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Finalmente, este capítulo tiene un mensaje que es aún más potente y que nos sirve incluso para poder compartir el Evangelio. Vamos a leer el versículo 24 y con eso vamos a terminar el estudio de hoy. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo, chiquillos, contiene todo lo que nosotros necesitamos para poder compartir con otros el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio. El que oye mi palabra, el que escucha la palabra de Jesús, del Señor, y cree en el que me envió, el que cree en Dios, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ya no habrá muerte, ya no habrá infierno, sino que lo que habrá salvación, habrá vida eterna junto al Padre. Les mando un gran abrazo, chiquillos, que estén súper bien, cuídense y nos vemos cuando el Señor así lo permita. Chao. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey, no podré esconder el gozo en mi ser. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey, no podré esconder el gozo en mi ser. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Na 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 Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey, no podré esconder el gozo en mi ser. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey, no podré esconder
que se